acá estamos, bienvenidos a Mujeres con Código, soy la doctora Julieta recibiéndonos acá un día más, iniciando septiembre. ¡Qué lindo septiembre! El mes del calorcito, hace un frío, llueve, está horrible. Bueno, no estoy sola, me acompaña la doctora Rocío Carrizo. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Los que se quieren poner en contacto con nosotros pueden hacerlo al 44 43 74 24 o al 21 98 08 52. Así es. Bueno, hoy tenemos un día, vamos a estar hablando de muchísimas cosas. Estoy viendo que me están llegando mensajitos. Derecho del consumidor. Ay, un ¿viste tema, que un yo tema estoy en un grupo de WhatsApp de derecho del consumidor. Hay un lío, se quejan, que por qué sacaron esto, que por qué pusieron aquello y que esto no está más y que aquello sí. Bueno, nos vamos a sacar todas las dudas con el doctor Posca, juez de cámara. Ya estuvo acá en varias Siempre. veces de Mujeres con Código, nos acompañó. Siempre nos acompaña el doctor. Desde el principio, 5 años que estamos, y no sé si vino a los 5 años, pero me parece que por ahí estuvo, vino 3, 4 veces, ha venido. Vamos a hablar con la doctora de Alice de la energía a distancia. ¿Qué es eso de la energía a distancia? Después voy a decir por qué me llamó la atención eso. Vos vas a hablar de comunicación. El régimen de comunicación y la flexibilidad. Bien, me gusta. Por eso que yo decía que no hay que obligar y que, viste, ahí también se armó un despelote. La cantidad de comentarios que tengo. Yo voy a llevar a mis hijos a donde yo quiero porque tienen que relacionarse con los abuelos. Y por ahí no quieren y se lo llevan igual. Y es un tema. Dice, porque tiene que ver con un tema de responsabilidad, de respeto. Bueno. Y antes de empezar, quería comentar un poquito algo. Estuve viendo que salió una información que se descubrió que en Egipto existía un prenupcial, el divorcio, y están recontra avanzados. Y había causales de divorcio. Es de no creer. Por ejemplo, la infidelidad, salvo, ¿no? En las clases altas, uno podía tener, el hombre podía tener varias mujeres, pero ya veo a los para oyentes nuestro lado, googleando. No se permitía la infidelidad. Entonces era causal de divorcio. Y había una cierta igualdad entre el hombre y la mujer en ese sentido. ¿Viste? Y hasta no solo podía volver a la casa familiar, le quedaba a la mujer, sino él tenía que aportar que había sido infiel con una compensación y otorgarle casa. Me gustan los antecedentes. ¿Viste cómo uno siempre vuelve para atrás? Qué cosa, ¿no? Y bueno, esto es así. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Qué pasó? No sé, me están haciendo esas. Cuando me hacen señas y no reconozco las señas que me da una cosa de nervio. Se pone nerviosa. Me pongo nerviosa. Bueno, vamos a incorporar al doctor para que se sume a todo lo que vamos a ir charlando. Y vamos a hablar un poquito con la doctora Rocío de esto de la comunicación. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Doc? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Rocío y Fabiana, por la invitación. Y bueno, un saludo a toda la audiencia y un gusto estar nuevamente acá en un programa muy, muy interesante y muy democrático que es Mujeres con Código. Gracias, Doc. Me gustó eso de democrático, ¿eh? Por los temas que se tratan, ¿no? La apertura. Y es lindo también porque llegamos a la casa de nuestros oyentes, llevamos el derecho de otra manera, más espontáneo. Y en realidad el derecho tiene que ser tan espontáneo como la vida de las personas y entender que hay necesidades que deben ser resueltas a través de las leyes. Y si no, bueno, están los buenos abogados, los buenos doctrinarios y los buenos jueces, lo que ponen las cosas en su lugar a través de la aplicación de la Constitución Nacional, ¿no? Qué realidad, Doc. Qué realidad. La realidad es eso de que yo siempre tengo el presente que en algún momento usted comentaba esto de que el juez no se tiene que cerrar solamente a lo que dice la ley, ¿no? Que tiene que tener siempre un poquito de flexibilidad. A ver, a veces para conciliar es necesario ser un poco más flexible. Sí, la flexibilidad es importante y los criterios nunca deben ser rituales. Ya el derecho sufrió mucho el ritualismo. Hasta hace unos años las soluciones eran estrictamente formales y no importaba tanto si se estaba habilitando el valor justicia o se estaba dando una respuesta para cumplir con el código o con el trabajo de juez, digamos, ¿no? Claro. En realidad la verdad es el valor más importante, por eso Couture decía, lucha por el derecho, pero cuando ves que hay un conflicto entre el derecho y la justicia, lucha por la justicia, ¿no? Tal cual.
Tal cual. Bueno, hablamos un poquito de comunicación. Sí, vamos ¿no? a hablar de un tema que muchas veces en la oficina vienen con dudas, papás, mamás, tíos, abuelos, y es esto de el régimen de comunicación, ¿no? Este derecho que tiene ya sea el progenitor que no convive o algún familiar que quiere compartir tiempo con el niño. Y suceden muchas cuestiones en torno a esto, que es el tiempo que tienen los niños, el tiempo, el espacio, el respeto por sus actividades diarias, porque a veces pasa de que nosotros queremos hacer entender al adulto que concientice de que el niño tiene su derecho a tener su espacio, su privacidad y también la decisión de poder participar o no de ciertas actividades. Como hablábamos en ocasiones, en programas anteriores, de esto de que el niño tiene derecho a ser oído, que sus necesidades sean valoradas, de que el juez tiene que valorar también esas circunstancias, porque muchas veces estas cuestiones que llegan al estudio como una duda se puede convertir en una pretensión dentro de un proceso judicial. Y bueno, sí, pasa de que la flexibilidad se ha convertido en una herramienta a la cual nosotros los abogados tenemos que llevar todo el tiempo al campo de negociación para entender, ¿no? Para hacer entender a estos adultos de que los perjudicados son los niños cuando no estamos de acuerdo. ¿Y por qué hay que ponerse de acuerdo? Porque nosotros tenemos que pensar de que ese niño tiene derecho a pasar un tiempo de calidad. Y ese tiempo de calidad, ¿qué es lo que le va a permitir al niño? Tener un desarrollo pleno, poder generar hábitos y conductas en donde crezca conciliando, entendiendo, siendo empático. Porque ¿qué pasa? Nacen las culpas, nacen los traumas de que si estoy con uno o estoy con el otro. Entonces, ¿Cuánto se ve eso, no? Que no quieren quedar mal ni con uno ni con el otro y terminan siendo perjudicados ellos mismos. Y no, y más que nada, ¿por qué? Porque nosotros tenemos a los niños que ellos tienen que cumplir una determinada actividad, ya sea ir al colegio, tener unas vacaciones, y eso a veces es condicionado por factores como, por ejemplo, el cambio de horario del papá en el trabajo, un viaje inesperado que tiene la mamá, en donde necesariamente tiene que existir el apoyo de la familia. ¿Para qué? Para que ese niño esté contenido y no sufra modificaciones en su vida cotidiana. Porque muchas veces no todas las personas tienen la misma, el mismo obrar. Algunas personas son egoístas, algunos adultos son egoístas. Nos ha pasado más de una vez en un proceso judicial encontrar a la contraparte de que no comprende que este niño necesita el apoyo de sus papás, independientemente de las responsabilidades. Obviamente, no es que vamos a decidir los adultos por un capricho de un niño, no. Tenemos que entender de que ese niño tal vez se siente incómodo, tal vez se sienta vulnerado. Como nos decía el doctor Lito Abregu, perdón, la semana pasada, que escuchar al niño no solamente es escuchar la voz, sino escuchar sus movimientos, no sé, lo que escribe, la forma de hablar, no solamente escuchar la voz y lo que quiere. Es todo mucho más amplio, ¿no? No es solamente eso. Uno dice, bueno, a ver, en el derecho de ser oído. ¿El derecho de ser oído es escuchar la palabra, la voz nada más? No. Claro, y no solamente hablamos nosotros desde porque a ver, las dudas no vienen solamente de las familias que se encuentran atravesando una separación, ¿no? Los papás están separados. Muchas veces ocurre debajo del mismo techo, de que no pueden llegar a conciliar. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Es tratar de establecer pautas y un orden que no afecte a ninguno de los miembros de la familia. Nosotros, como abogados de familia, siempre lo que buscamos es proteger el núcleo familiar, ¿sí? La familia como la primer célula de la sociedad. ¿Para qué? Para construir ciudadanos de bien. Porque el niño necesita eso, tener contención dentro del entorno donde está creciendo. Y nosotros, como abogados, como auxiliares de la justicia, buscamos esto, ¿no? No solamente ver el tema como si fuera un problema y una solución a nuestro trabajo. No, tratar de contribuir a nivel social con este niño, o estos niños, o esta familia. Porque la realidad es, el abogado tiene que, a través de las normas, otorgar las herramientas para poder coordinar y poder llegar a que este niño
tenga su máxima satisfacción. Por eso nosotros cuando hablamos de la directriz superior de nosotros es el interés superior del niño, que el niño esté y pueda crecer desarrollando a través de un ambiente sano. Y la flexibilidad de esto de poder entender, porque uno dice, no, yo tengo un régimen de comunicación establecido por el juzgado, está homologado, bla, 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 hay que cumplirlo. No es así, vamos, Doc. El doctor te está saliendo, tiene ganas, hable doctor, tiene ganas de ir a opinar, porque él como juez de cámara también toma casos de familia. Y hoy estuvimos en una entrevista con una niña, es decir, al niño hay que entrevistarlo, fundamentalmente el juez, no solamente el equipo técnico o los funcionarios del juzgado, sino que tiene derecho a estar frente a un juez, ¿no? Como dice la obligación legal, tomar conocimiento personal de la situación del niño, ¿no? Y es increíble como niños que a veces están desprotegidos, que están abandonados por sus padres o cuyos padres no tienen un entendimiento mínimo o básico para que ese niño pueda tener la oportunidad de ser feliz, como son maduros, a veces no obstante su corta y tierna edad, ¿no? Son chicos que viven dificultades que otros niños no viven y con una madurez elocuente, increíble, expresan sus sentimientos y a veces hablan sin que uno les pregunte demasiado, porque hay que saber preguntar, hay que saber esperar, hay que saber acompañar a ese niño en la audiencia. Y yo creo que es muy importante la función judicial en este aspecto, ¿no? Incluso si no se toma conocimiento personal del niño, la resolución o sentencia puede ser declarada nula por la Suprema Corte, por ejemplo, ¿no? Y hay tiempos que son especiales. Por ejemplo, yo siempre estuve, digamos, en contra de la institucionalización de los chicos, ¿no? A veces advertimos que esa institucionalización se prolonga demasiado, ¿no? Y eso no es bueno porque los procesos evolutivos se dan en ambientes que no son los más adecuados, sin el abrigo y el calor, sin la piel de una madre, de un padre, de un hermano. Por eso es muy importante tener en cuenta la composición familiar y hay que actuar rápido, porque si institucionalizamos a los chicos y no buscamos una solución rápida, va a ser cada vez más difícil dar una solución a esos chicos, ¿no? Porque la prolongada institucionalización frustra chances, ¿no? Hay que trabajar mucho sobre la adopción, pero darle a la adopción esa caricia humana, ¿no? Alguna vez en una sentencia, citando a una autora que publicó un artículo en La Nación, yo escribí que la adopción es un acto de amor, ¿no? Es un acto donde uno no puede ser egoísta cuando pretende adoptar, ¿no? Sabemos que es un desafío porque tenemos una historia detrás de ese niño, no podemos desvincular a ese niño de su historia. Es la única manera de obtener el mejor resultado, la mejor felicidad, con la verdad. Ese niño tiene derecho a conocer su historia y bueno, a veces hay dificultades, hay prejuicios, hay temor de que no quede vinculado a una historia del pasado, pero lo hecho que tiene derecho a una historia. Hay que trabajar siempre para ver si podemos recuperar a esa familia y a ese niño, cuando se puede, cuando se dan las ocasiones, o cada historia es distinta. Hay que ver qué entendemos por abandono también, ¿no? A veces confundimos el abandono por causas subjetivas del abandono por causas objetivas. La pobreza nunca puede ser un motivo para apartar a un niño de su familia. Ahí todos tenemos que tener coraje y tenemos que saber indagar cuáles fueron las causas de abandono. Hay madres que fueron abandonadas y ahora abandonan. Hay personas que la vida los ha puesto en una situación de alta vulnerabilidad. Bueno, esa no es una causa exclusiva para quitar a un niño de su familia. Eso no quiere decir que dejemos a los chicos en familias que no hay responsabilidades, quiero ser claro, ¿no? Pero hay que agotar a través de los... Ojalá se pudiera tener los recursos como para poder hacer un acompañamiento, pero no existe. Mire, eso. Los recursos son escasos. Esta es una sociedad que tiene muchos problemas o descubre muchos problemas que antaño, por distintos controles sociales que había, no eran tan intensos y tan numerosos los problemas, ¿no? Quizás ahora hay un abordaje más sincero sobre la problemática de una sociedad, pero también hay mucha exclusión social. Es decir, yo creo que los problemas que llegan a los tribunales de familia
llegan porque no hay una respuesta fuera de los tribunales o ante los tribunales. No puede un juez resolver un problema social, ¿no? Ya sea violencia o sea abandono de un niño. Hay mucha violencia instalada en la sociedad, desde el bocinazo en la calle, ¿no? Desde el insulto, desde la agresión, ¿no? Gente que, bueno, es normal, que aparentemente son buenos ciudadanos, pero se destapan con esas actitudes, ¿no? Y no sabemos lo que puede pasar en la intimidad de un hogar, ¿no? Con la violencia. La violencia es un problema que no se puede resolver con un juez, a eso me refiero yo, ¿no? Sino que debe ser resuelto a través de una nueva cultura, como hoy vamos a hablar un poco del consumidor. Acá las cosas no se resuelven con las leyes, sino con valores, con principios, con una nueva idea de lo que es la vida, de lo que es la sociedad y lo que es la responsabilidad de cada uno de nosotros en esa sociedad, ¿no? Y no importa si somos jueces, obreros o albañiles, acá todos tienen una función importante. Un buen padre no es un buen padre porque es abogado, porque es médico, porque es juez. Buen padre porque es buena persona, ¿no? Y eso es lo que hay que instalar en la idea. Ver si en la televisión pueden reflejar los buenos ejemplos. La gente a veces dice, todo es una porquería. No, estás viendo porquería, que es otra cosa. Y yo a veces pregunto, ¿y corrupción? ¿Y vos sos corrupto? No, yo no soy corrupto. ¿Y por qué te crees que sos el único decente vos? Y así en todos los órdenes de la vida, ¿no? Acá hay que predicar con el ejemplo. La hipocresía no sirve, el mascarita no sirve, el careta no sirve. Acá hay que predicar con el ejemplo. Cada uno tiene una responsabilidad y un granito de arena que aportar. Si cada uno cumple con su tarea, se van a morigerar todos los problemas. No digo que se van a solucionar, porque nada es perfecto y el mundo, desde que es mundo, siempre tuvo sus altibajos, sus desencuentros, sus guerras, sus batallas que no se justificaban, pero que bueno, eran parte de cada época, ¿no? Hay que ser un poco mejor como personas, y eso en todos los órdenes, ¿no? La verdad que para el que recién nos está escuchando, hablar con el doctor Posca, juez de cámara, siempre es un placer, porque es sentarse a charlar de la vida. Es que el derecho es la vida misma, ¿no? A veces los eruditos, los que se enamoran de las teorías, los que escriben como si el mundo fuera otra cosa. El mundo no está en un libro, el mundo está en la calle. Y el intérprete tiene que resolver los problemas viendo la calle, ¿no? El ser humano. Es decir, el valor justicia está bastante desacreditado. Hay que levantar el concepto de justicia. Todos debemos ser justos en nuestra vida cotidiana. No hay que ser juez para ser justo. Claro. El problema surge y se plantea en los estrados de los tribunales. El problema no surge en los estrados de los tribunales, se plantea, pero no tuvieron las partes o las personas ocasión de ser justos en esa cotidianidad, ¿no? Y el derecho no es una magia que resuelve todos los problemas. Todos los derechos nuevos, las nuevas garantías, no son producto del ingenio de un jurista o de un marciano que un día bajó con las recetas mágicas para regular la sociedad. Los problemas son advertidos en la cotidianidad y a veces con esa idea de la justicia pueden ser solucionados en los tribunales. Siempre digo, ¿no?, cuando la justicia tiene ese descrédito y nos tenemos que hacer cargo, porque no tenemos que ser corporativistas. Nosotros estamos al servicio de la gente, desde nuestra posición como una enfermera, cada uno en su profesión cumple una función social. Y hoy el derecho no puede dejar de lado su función social. Esta es una época distinta, es la época del derecho constitucional privatizado, el Estado social de derecho dio lugar al Estado de derecho constitucional. Ya no nos quedamos con el derecho legal, con la mirada superficial de la ley que al conformista le alcanza para dar una respuesta. ¿Pero es justicia eso? Los grandes derechos nacieron por los que pensaron el derecho, por los que se atrevieron, incluso quedando en minoría, a dar soluciones, y esas soluciones son hoy las bases del derecho ambiental, las bases del derecho del consumo, ¿no? El mandato preventivo, que es una figura que ya está en el Código Civil, pero que tiene una creación pretoriana en las buenas sentencias, digamos, que se han dictado en los últimos 50 años, porque la Argentina es cuna del derecho, es cuna de la creatividad del derecho. Piensen ustedes que teníamos un Código Civil que, como digo yo en las clases, es un barco que navegó las aguas de 3 siglos y solo tuvo muy pocas reformas, la del 68, por ejemplo,
la de la década del 80. ¿Y cómo ese código pudo abrigar una respuesta para los argentinos? Por la interpretación constitucional que se hizo de ese código, ¿no? Entonces, si nosotros no hubiéramos advertido que detrás de un caso hay un ser humano que va a perder su casa si no aplicamos la Constitución, que es una persona vulnerable, que su voluntad estuvo viciada por la picardía de otro, no hubiera nacido la lesión subjetiva, no hubiera nacido el abuso del derecho, no hubiera nacido la teoría de imprevisión. Eso es obra de los creativos, abogados, jueces, que han resuelto desafiar la ley imperante y darle a la sociedad respuestas humanas, ¿no? El derecho, si no da respuestas humanas, no cumple su función social. Tal cual. Ojalá todos muy buena pensaran igual. reflexión, muy buena reflexión. Porque nos cruzamos, a ver... Como el proceso ya no es una batalla o una guerra. Por eso están las facultades inquisitivas, por eso el derecho... Hoy veníamos hablando nosotros en el auto, ¿no? Que mañana tenemos una reunión y decíamos, hay letrados que en vez de trabajar para resolver conflictos, trabajan para provocar más conflictos. Sobre todo a veces pasa todo el tiempo. Más delicados son las cuestiones de familia, ¿no? Sí. Que son las causas más nobles, las menos rentables para el abogado, las que le llevan más tiempo, porque el abogado termina siendo psicólogo, confesor, qué sé yo, ¿no? La catarsis que el ser humano vuelca en ese estudio jurídico, no me acuerdo que ella hasta le daba plata a la gente para que se volviera en colectivo cuando ejercía la profesión, ¿no? La catarsis que hace la gente, ¿a quién le va a dejar sus quejas y sus cuitas? Perdón, está la doctora, está acá, porque dice ella, ¿quién está acá al lado? ¿Quién está acá al lado? La doctora Bajarano que está... ¿No? Hoy está de acompañante. Y lo mismo pasó con el derecho privado, ¿no? ¿Por qué la cláusula abusiva que en el derecho del consumo es tan sensible, donde a diferencia de antaño, que teníamos el particular, si no se iniciaba una demanda o no se había una queja en los tribunales, los jueces no se metían, y frente a un caso donde había mucha injusticia detrás, digamos, de las mamparas, digamos, ¿no? Había mucha injusticia, el juez no se atrevía a retirar esa mampara para ver la verdad, porque lo que él veía era la demanda y la contestación, ¿no es verdad? Entonces, como digo yo siempre, ¿no? Teníamos un derecho dispositivo donde el demandado se limitaba a negar, se sentaba en la puerta de su casa y negaba, sentadito en su silla, y después dijo, no, esto es injusto, porque este que está sentado en la silla está en mejores condiciones de probar que el otro, colabore. Bueno, esto en el derecho de consumo es fundamental, las cargas dinámicas de la prueba, la inversión de la carga probatoria. Por eso es fantástico la ley de defensa del consumidor que dice, mire, si usted proveedor tiene elementos y no los acompaña al proceso, eso va a ser una presunción en su contra, ¿no? Y tratar de alivianar el camino del consumidor en esa relación de consumo, que es una relación que se da entre un proveedor y un consumidor, que es cierto, el derecho al consumo es un derecho relativamente nuevo. Pero siempre... Hacemos un cortecito y venimos con el doctor para meternos de lleno al derecho del consumidor. Ahí está.
Ahí veníamos chusmeando de épocas de radio de años atrás. Perdón, que lo corté, yo soy así, dije, y... Un corte, una quebrada y enseguida volvemos, ¿no? Claro, y enseguida volvemos. Me comentaba que en el corte de fanático de Gardel. Sí. Muy bien. Siempre digo en la facultad, ahora, bueno, ya no doy sucesiones, ¿no? Pero una vez que muere una persona, está el llanto, el luto, pero después hay que volver a la vida normal. Y como decía Carlos Gardel, de Gardel y Lepera, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, ¿no? Es decir, el mundo sigue, ¿no? Y con eso sigue el desenvolvimiento de los negocios que dejó el causante, hay que pagar los acreedores, hay que dividir los bienes, hay que seguir, ¿no? Cuando el derecho no nos permite seguir, porque hay anomia legislativa, y esto se ve mucho en lo que es la creación de la cláusula abusiva en nuestro sistema jurídico, que es obra de la doctrina, de la jurisprudencia, y se ve en las raíces del derecho del consumo. Consumidores hubo toda la vida, pero el concepto jurídico del consumidor para nosotros es relativamente reciente. Nosotros tenemos 2 años que son magistrales en la historia del derecho nuestro, porque fueron 2 años de creatividad constitucional enorme. Nosotros hemos regresado a la Constitución en los últimos años, porque antes siempre tuvimos respeto por la Constitución, pero parecía que un código era más importante que la Constitución, ¿no? Y sabíamos que la Constitución es la ley más importante de un país, pero la teníamos ahí, la teníamos en el corazón, pero a veces no la poníamos en la sentencia, por lo menos con las plenitudes que exigía el caso, poner la Constitución en la sentencia, ¿no? Y los años 1993 y 1994 son fundamentales para la evolución del derecho nacional. No porque se legisló de modo inédito, sino porque se consagró en esa legislación toda esa rica vertiente doctrinaria y jurisprudencial que fue asimilada por los legisladores y por los convencionales, ¿no? Las convenciones constituyentes. Y me estoy refiriendo al año 1993 con la ley 24.240, que fue bastante traumática, porque es una ley que tuvo muchas reformas, porque siempre que se quiere modificar el statu quo legislativo, claro, hay grupos de presión, hay sectores que por ahí se ven desplazados o que no ven con buenos ojos un cambio legislativo que puede consultar las necesidades de los ciudadanos, pero por ahí afecta a monopolios o afecta a grupos de poder, ¿no? Entonces no es fácil sancionar leyes, ¿no? Por eso muchos códigos quedaron ahí en el camino, quedaron como proyectos. Pero bueno, esta es una época donde ya no hay marcha atrás en el derecho del consumidor. Estamos esperando todavía que el Congreso, será a través de nuevas iniciativas, porque las que se han presentado han perdido estado parlamentarios, se sancionen leyes de insolvencia familiar y se modifique la ley de reforme la ley de defensa del consumidor, agregando tutela específica para el crédito, por ejemplo, porque hoy es un tema muy importante a tratar, la insolvencia del consumidor, el sobreendeudamiento del consumidor, la figura del crédito responsable, porque claro, las personas más vulnerables tienen un acceso al crédito informal, que es un crédito oneroso, un crédito difícil de ser luego pagado, y el crédito que es formal, bueno, es caro también, y se requieren mucho. Nosotros necesitamos un crédito para los jóvenes que se van a casar, que no tienen grandes sueldos, ¿no? Que tienen toda una vida para pagar esa deuda, pero le tenemos que generar las condiciones de pago que sean razonables, porque también tienen que disfrutar la vida, tienen que mantener una familia, tienen que viajar, tienen que pagarse los estudios, ¿no? Entonces tenemos que crear las causas, y el crédito tiene que cumplir la misma función que tenía cuando fue creado el crédito, una función social, ¿no es cierto? Una función Lo que pasa es que nosotros todavía somos una sociedad que no sabe vivir del crédito, como por ahí se da en otros países. Claro, porque este país tiene tempestades cada 10 años, ¿no? Yo lo digo a veces en la facultad, parafraseando el tango de Gardel y Lepera, volví una noche y no la esperaba. Es la crisis que vuelve una noche y yo no la esperaba, porque yo estuve casi 11 años viviendo en el 1 a 1, en un empate técnico, un peso igual a $1,
y un día el príncipe me sacó de esa paridad cambiaria y arrojó sobre las arenas de la vida argentina un desequilibrio contractual, porque el deudor se fue a dormir esa noche con un dólar igual a un peso, entonces decía, mañana pagamos la deuda representa el 20% de nuestro salario, pero después el dólar pasó de un peso a 3.40, por citar un ejemplo. ¿Y quién tuvo que resolver ese problema? Había consumidores en el medio, el problema no eran los nuevos contratos, sino los contratos en curso de ejecución. Y ahí aparece el aporte de la justicia. Nunca nos olvidemos que el derecho civil, el derecho privado, ha resuelto dificultades enormes y en materia legislativa, porque no teníamos ley, y ha dado paz y seguridad jurídica a los argentinos. La misma indexación fue necesaria en su época. Y hoy tenemos una relación de consumo que requiere cada día una mayor profundización, ¿no? Avanzar todavía aún más, porque el derecho del consumidor todavía no se agotó. Hay muchos temas pendientes, por eso es muy importante el proyecto de reforma que perdió estado parlamentario, pero no tengo dudas que un legislador, una legisladora, a través de una nueva iniciativa, va a reeditar la cuestión. Y además, no nos olvidemos que cuando hablamos de consumidores hablamos de un contrato masivo, porque a diferencia de antaño con los contratos paritarios, ya Cacho no le compra la casa a Pedro, ¿no es verdad? Y discuten sobre cada una de las cláusulas, toman un café, bueno, déjamelo pensar. Ese es el contrato de Vélez, donde estaba gobernando a esa relación humana con proyección jurídica la libertad. Por supuesto que la libertad no es absoluta, porque uno puede estar en la selva y uno es libre y se lo come un león. Tenemos que poner tutelas en la selva para que la libertad no sea un peligro, o el que es más vivo o más rápido se abuse del otro y logre firmar un contrato en condiciones desventajosas. Entonces nosotros hemos visto cómo la tutela comenzó a tener arraigo en el derecho. Y si bien es cierto que en la vida de los particulares los jueces en lo posible no se meten demasiado, eso ha cambiado bastante, porque el contrato paritario era un contrato, yo siempre digo, una obra de particulares, donde había un derecho que se disponía libremente. Yo tengo el Código Civil, por ejemplo, en la época del Código, quiero celebrar la compraventa, no tengo la necesidad de mencionar a todas las disposiciones de la compraventa. Y había muy pocas disposiciones de orden público, pero la masificación del contrato generó primero la figura de la adhesión, y la época del consumo genera, a través de esa relación entre un proveedor y un consumidor, que el contrato no solamente es de adhesión, sino también que es de consumo. ¿Y qué le voy a pedir yo a la persona que revise el contrato antes de firmar, si sabemos que en los pupitres del oferente el empleado nos mira de mala cara si queremos mirar un poquito el contrato? Bueno, yo puedo firmar un contrato. Ni se mira. Pone, firme acá, nos dicen, ¿viste? Ponen la cruz. Bueno, antes, si nos ponían la cruz en un contrato, era una cruz de verdad. Quedábamos expuestos a perder nuestro patrimonio o a sufrir una desventaja económica. Y no nos olvidemos que cada vez que celebramos un contrato, aún un contrato pequeño como una compraventa que no es muy grandiosa, nosotros estamos defendiendo nuestro derecho de propiedad. Y esto lo dice el Código Nuevo. El contrato de propiedad integra el contrato, y esto nos lleva a repensar si la ley alcanza, la ley ordinaria, alcanza para interpretar un contrato. Por eso el título preliminar del Código es muy importante. No solamente aplicamos la ley, sino que también aplicamos la Constitución y los tratados, sobre todo los tratados de derechos humanos. Y estos contratos en su mayoría son contratos de orden público, lo dice el artículo 65 de la ley 24.240. ¿Qué íbamos a pensar en la época de Vélez o hasta los años 70, si se quiere, ya época de la segunda categoría de derechos, los derechos sociales? Ahora estamos ante los derechos de incidencia colectiva, estamos ante la tercera categoría de derechos. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 42 de la Constitución Nacional. La Constitución nos dice: tenemos que proteger los intereses económicos de los consumidores. Y eso es una regla de oro para interpretar el contrato de consumo. Y además, el contrato tiene una función social, lo dicen los mismos expositores o autores del anteproyecto, y esa función social nos lleva a pensar que esa regla de interpretación de los contratos, del principio de conservación, tiene que ser en lo posible explorado a fondo, ¿no? Si yo puedo resolver el contrato, lo voy a pedir como parte
que creo que tengo derecho a resolver el contrato. Pero ojo, ya en los años 40, 50, 60 se empezó a hablar del abuso del derecho en demandar la resolución del contrato. Y fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Allá por el año 1950 había que darle a los contratos cuyo objeto era la venta de lotes cuyo precio se pagaba en cuotas, gracias a ese fenómeno de los loteos, bueno, el Gran Buenos Aires dejó de ser un baldío y convertirse en centros súper urbanos, tan superpoblados que a veces hay lugares que no hay plazas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo era que se poblaban estos campos, por entonces campos? A través de la gente humilde que compraba un terreno en un lugar alejado, donde llegaba un colectivo de en cuando, donde no había asfalto, donde no había servicios, donde los vecinos se reunían para juntar un dinero y poner la luz en la esquina. Eso lo vi yo de chico. Esa gente era gente vulnerable. ¿Y cómo llegaba a comprar ese terreno en ese loteo, en un lugar alejado, que nunca se había pisado ese terreno, ¿no? A través de la publicidad, las grandes inmobiliarias que ya no están, Urgía, Vinelli. Con un pago mínimo, claro, pesito sobre pesito, mes a mes, con su libreta. Con la libreta. Pero esa gente humilde, que los sábados y domingos construía las paredes, la mujer, el marido, la esposa, ellos eran albañiles, construían una piecita, construían un baño, era gente vulnerable porque no les sobraba dinero. Y sin embargo habían firmado un contrato que decía que si dejaban de pagar 3 cuotas, por ejemplo, el vendedor tenía derecho a dar por resuelto el contrato y a quedarse con todo lo pagado, con todas las mejoras. Bueno, los jueces dijeron, no, esto es abusivo. Bueno, en el año 1950, 3 de octubre creo del año 1950, se sanciona la ley 14.005, que dice, mirá, por más que el contrato diga de que vos vas a escriturar a los 90 días de pagar la cuota número 100, por ejemplo, eso no, vos pagaste el 25% del precio, tenés derecho a demandar la escrituración. Ah, no, pero en el contrato pusimos que renuncio yo como comprador a esa cláusula. La ley dice se tiene por no escrita. El contrato empezó a ser en 1950, por lo menos la compraventa, cuyo objeto eran los lotes que se pagaban en cuotas, un contrato donde mandaba el orden público. Todo lo que se decía en contra de esa ley se tenía por no escrita. El abuso del pacto comisorio, el abuso del derecho llegó al derecho nacional en 1968, 18 años después de esa ley que implícitamente hablaba del ejercicio abusivo de los derechos. Entonces te decía, y no, yo dejé de pagar, sí, estoy en mora, y no, pero si pagaste el 25% del precio, no opera la resolución. Bueno, te cobrarán con intereses, lo que sea. Claro, te iniciarán una demanda de cumplimiento de contrato, pero ya no de resolución de contrato, ¿no? Y si construí por mejoras cuyo valor alcanza el 50% del terreno según el precio de compra, tampoco te pueden sacar el terreno. Entonces ahí teníamos afinado en esa vieja legislación una firmeza para el derecho de propiedad del comprador vulnerable. Y era un grupo, porque eran 100 que compraban un loteo. Y bueno, ¿a qué vamos? Que no se hablaba de derecho del consumidor, pero las bases de derecho estaban, porque cuando hay el Código Nuevo nos dice que los derechos se protegen, derechos individuales y derechos colectivos. Hoy vivimos la época de los derechos de incidencia colectiva. Los derechos de los grupos, clases o categorías de personas. Compramos un cuaderno, integramos el grupo de lo que compran ese cuaderno. Somos clientes de una empresa de telefonía móvil, integramos el grupo de todos los mismos clientes. Hay una cláusula abusiva en un contrato. ¿Y por qué no darle la misma solución, declarar abusiva para todos? Por eso, una de las cosas que están pendientes y que favorecerían mucho la tutela del consumidor, la defensa del consumidor, es regular un proceso de clase, las class action del derecho anglosajón, que los jueces muchas veces lo van creando en los propios juicios cuando ven que hay un grupo de posibles perjudicados, damnificados. Y también tengamos presente que hay leyes que son importantes, ¿no? No solamente la Constitución Nacional con su artículo 42, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires con su artículo 38, sino que en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires está la Ley 13.133, que es la ley de implementación de los derechos de usuarios y consumidores. Que hay un artículo que se está usando mucho, el artículo 29. Porque, ¿qué es lo que dice la jurisprudencia? Contrato de transporte, una persona sube a un colectivo, sufre un daño en el trayecto, demanda a la empresa de transporte. Bueno, acá hay una relación de consumo. Se
sentencia favorable, ya los abogados lo están pidiendo. El tribunal no le concede el recurso si no se deposita el monto del capital, intereses y costas, con excepción de los honorarios de la parte, digamos, vencedora, ¿no? O recurrente, perdón. Entonces, eso es una gran garantía, porque pasa como el mismo derecho del trabajo. Sí, se puede ir a la corte, pero hay que depositar, ¿no? Claro. Porque ¿qué pasa? Si no, la sentencia se convierte en un lindo cuadrito que poner en la pared, porque se apelan en sucesivas instancias. Cuando queda firme la sentencia, pasaron 5 años de que se dictó la primera, ¿no? A través de las sucesivas apelaciones, y por ahí ya no hay posibilidad de pagar la indemnización. Acá queda, digamos, a resguardo mediante ese depósito de la condena, que cuando se ha querido plantear la inconstitucionalidad de ese depósito previo, vamos a llamarles así, la jurisprudencia dijo que no es inconstitucional, ¿no? De modo de que necesitamos renovar la legislación, pero también necesitamos... Perdón, estaba mirando, perdón, el grupo de mío de WhatsApp. ¿Qué pasó con el COPREC? ¿COPREC? COPREC. Eso, no compré. No sé, ¿no es un organismo para trabajar la problemática de defensa del consumidor? Mira, hay muchos organismos de defensa del consumidor. ¿Por qué desapareció? Sí, pero puede desaparecer un organismo, pero no va a desaparecer el control administrativo, porque una de las situaciones que se plantea en el derecho nacional, el derecho del consumo, es que no solamente está la voluntad del que demanda, sino que está la intervención oficiosa del juez, pero también en la instancia administrativa está, digamos, la intervención de la autoridad de control, ¿no? Que siempre hubo autoridad de control, el contrato de seguro es superintendencia, pero a veces esa autoridad de control no tiene el dinamismo que se espera, ¿no? Bueno, hoy en sede administrativa se puede imponer multas y sanciones a los proveedores, que si no les gusta a los proveedores la penan ante los tribunales. ¿Es importante la existencia de juzgados especializados? Yo creo que la justicia necesita, digamos, tribunales especializados de pequeñas causas o de consumo, si se quiere, porque es una forma también de darle la especialización a un organismo que no tiene que sacar un juicio de, vamos a suponer, daño y perjuicio, una quiebra, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, un ejecutivo, una usucapión, sino que se van a especializar en causas rápidas, actuadas, orales, donde se pueda resolver a la mayor brevedad posible, ¿no? Una causa, porque resolver las causas del consumo a la mayor brevedad posible prestigia a la relación de consumo. Porque mucha gente no quiere hacer demanda porque por 5.000 pesos, 10.000 pesos, 100.000 pesos voy a demandar. Por eso el proceso de clase es muy importante. Hay algunos ejemplos de proceso de clases en la Argentina. Bueno, Alavi es uno de ellos, ¿no? El doctor Alavi, que es abogado, ¿no? Logró que su pretensión tuviera efectos expansivos para todos nosotros. Está el famoso caso de la Defensoría del Pueblo de la Nación contra Edesur. Hubo 300.000 vecinos que durante 3 o 4 noches se quedaron sin luz, y la Defensoría inició una acción y la Cámara confirmó la responsabilidad de la empresa pública. Después cada uno tenía que decir en ejecución de sentencia qué daño había experimentado, pero ya no tenía que probar la responsabilidad del organismo, ¿no? Es decir, nosotros vamos a una economía en todo sentido, porque los juicios... ningún tribunal podría tener 1 millón de pleitos. Yo creo que la problemática de la tutela del consumidor también necesita un cambio procesal, porque hemos hecho muchos cambios del derecho de fondo. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial no alcanza para entender las soluciones que requieren los ciudadanos. Tendrían que haber reformado al mismo tiempo los códigos de procedimiento, un fuerte cambio procesal para poder acompañar la legislación de fondo. Eso está pendiente. Pero bueno, de todas maneras, los buenos jueces, los buenos abogados primero, los buenos jueces después, pueden... Entonces notaste, ¿no? Que dijo buenos abogados y me señaló a mí, ¿no? Sí. Sí, Lo señalé. Mi mano fue tendida hacia ambas, esa abarcativa de ambas, ¿no? En la zona de influencia de mis manos estaban, digamos, las dos letradas. Como decís siempre, que los buenos abogados hacen estudiar a los jueces. Sí, yo siempre digo en las clases a los estudiantes, obliguen a los jueces que vayan a las bibliotecas, ¿no? Hagan estudiar a los jueces. Un buen planteo es muy difícil que sea rechazado, porque a veces el juez se anoticia de una buena jurisprudencia gracias a una buena demanda,
o a un buen recurso, ¿no? Porque no, lo que tenemos que tener siempre es la inquietud, el oficio de buscar, ¿no? Si se pierde algo en el mar, buscamos hasta el fondo del mar, a ver si lo encontramos. Y lo mismo sucede en el derecho, ¿no? Las soluciones conformistas nunca hubieran sentado las bases del derecho del consumo. Nunca la hubieran dado, ¿no? Siempre, alguna vez leí que la primera sentencia ambiental que se dictó en la provincia de Buenos Aires, el doctor Alberto Lucas Sosa, un magnífico procesalista, camarista en La Plata, quedó en minoría. Sin embargo, esa minoría es la voz de las mayorías de ahora, ¿no? Nunca hay que resignar una opinión por el resultado que esa opinión puede arrojar. Algo que yo hice constantemente cuando se hacía el divorcio contradictorio, planteaba daños y perjuicios por el divorcio. Ningún juzgado de Matanza me dio lugar a eso. Después ya con el cambio del código dije, me sentí frustrada. El derecho de daños en el derecho de familia comenzó muy fuertemente a debatirse en los años 90, ¿no? Incluso voy a contar una anécdota, ¿no? Que había un congreso de los que organizaba mi amigo y colega Tara Borelli, que eran los famosos congresos de Morón de familia y sucesiones. Y me acuerdo que en una comisión se trataba el daño causado en el derecho de familia. A mí se me ocurrió presentar una ponencia cuya conclusión era la siguiente, no estoy hablando de 30 y pico de años atrás, ¿no? Un poco más tal vez, ¿no? Uno siempre, esa osadía que tenía en sus primeros años, de que creía que con una idea podía desafiar el derecho, y bueno, después con los años me di cuenta que hoy las cosas las plantearía de otra manera, ¿no? Y yo había leído un artículo de un tribunal, de una sentencia que había dictado en Italia, un tribunal de Piacenza, Italia, ¿no? Donde se había condenado al padre por la transmisión de enfermedades genéticas a sus hijos, a sabiendas que podía transmitirlas, ¿no? Bueno, esa ponencia fue, sobre esa base, fue propuesta por el que habla en esa jornada, y tuve 3 votos en contra. ¿Cuáles fueron los 3 votos en contra? Que en definitiva eran los 3 votos lúcidos, ¿no? Con el tiempo me di cuenta, ¿no? Los 3 votos en contra fueron del doctor Pedro Dilela, un magnífico doctrinario, que no estuvo de acuerdo, y una joven doctora Bejarano que me votó en contra, estando de novio, recién casado, sí. Eso, en vez de hacer mella en la unión convivencial y matrimonial, me dio la doctora Marré también, que hace años que no vemos. Fueron los 3 votos que tuvimos, ¿no? Y bueno, ellos tres quedaron en minoría. Pero hoy, si yo tuviera plantear el tema, pensaría igual que ellos, ¿no? Porque ahí está otro tema, y eso ayuda mucho también en todo el derecho, ¿no? Estar dispuesto a replantearnos las cosas, ¿no? No cambiar, digamos, súbitamente, y que seamos inestables en nuestro pensamiento jurídico. Pero el derecho es para repensarlo también, más cuando las sociedades van cambiando. Y acá las sociedades cambian con un ritmo vertiginoso. Hoy en el derecho del consumo se habla de la tutela del crédito, y se dice al proveedor de crédito: vos tenés que ser responsable, vos tenés que informar bien, vos tenés que alertar a tu deudor de las inconveniencias. ¿Qué importancia eso de informar bien? Eso es... Bueno, lo dice la Constitución Nacional. Y ojo que la Constitución Nacional, vuelvo a repetir... Están diciendo que tenemos un minuto, me están redondeando. Bueno, igual, doctor, ¿va a volver? Sí, Doc, tiene que volver. Como dice Gardel Lepera, volver, siempre volveremos. Yo le doy justo el pie para volver con la frente marchita, no, va a volver con ganas. Doctor, muchísimas gracias, la verdad que es un placer. Esta vuelta vinimos con una sola hora, en las horas, ¿no? Teníamos 2 horas, así que se nos hace cortísimo, pero bueno. Ha revolucionado Mujeres con Código, porque le dejaron mensajes, Doc, Margarita de Ciudad Evita, Karina de San Justo, lo que nos hizo estudiar, dice Karina. Leonardo también. Yo siempre digo en las clases, si tengo un minuto y ya no les agoto el tiempo y la paciencia, que Couture decía en los mandamientos, siempre digo 3 o 4 que son motivadores, porque el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando, decía Couture, ¿no? Y nosotros tenemos que motivar el estudio del derecho. Cada uno de nosotros puede tener una solución que hace falta. El estado de anomia legislativa nos obliga a mirar la Constitución y a dar soluciones constitucionales. Nadie pierde la vocación por el derecho
porque le dé más importancia a la Constitución. Al contrario, encuentra la vocación por el derecho repasando la Constitución. Todo está en la Constitución, solo que a veces no nos damos cuenta. Y las garantías y derechos constitucionales son operativas, ni siquiera tienen que ser Usémoslo de reglamentadas. cabecera. La Constitución en la almohadita. Siempre. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Gracias, buenas noches.